Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU, Sociedad Anónima, quienes apoyan la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. Conmemoración de San Cirilo de Jerusalén, obispo y doctor. Los padres de Cirilo eran cristianos y le dieron una excelente educación. Conocía muy bien las Sagradas Escrituras, citaba frecuentemente en sus instrucciones. Cirilo tuvo grandes tribulaciones por defender la fe en la divinidad de Cristo. 3 veces fue desterrado. Nos ha legado sus catequesis bautismales que nos enseñan cómo preparaban a los adultos para el bautismo en la segunda mitad del siglo IV. Iniciamos nuestra celebración cantando. Perdona a tu pueblo, Señor, porque somos pecadores. Perdona a tu pueblo, Señor, y volveremos a ti. Arrepentido, Señor, caminamos hacia ti. Señor, porque somos pecadores. Perdona a tu pueblo, Señor, y volveremos a ti. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que nos llama a la conversión, esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, iniciamos nuestra Eucaristía. Ya estamos en esta segunda semana, en este martes 18. El Señor nos llama, como siempre, a adentrarnos en un camino de la metanoia. En griego quiere decir cambio de chip, cambio mentalidad. Así es que le pedimos humildemente perdón al Señor por todas nuestras faltas, por todos nuestros pecados. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Señor, guarda con amor constante a tu Iglesia, y ya que la naturaleza humana es frágil sin ti,
Presérvanos siempre del mal y llévanos por las sendas de la salvación. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de Isaías. Escuchen la palabra del Señor, jefes de Sodoma. Presten atención a la instrucción de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. Lávense, purifíquense, aparten de mi vista la maldad de sus acciones. Cesen de hacer el mal, aprendan a hacer el bien. Busquen el derecho, socorran al oprimido, hagan justicia al huérfano, defiendan a la viuda. Vengan y discutamos, dice el Señor. Aunque sus pecados sean como la escarlata, se volverán blancos como la nieve. Aunque sean rojos como la púrpura, serán como la lana. Si están dispuestos a escuchar, comerán los bienes del país, pero si rehúsan a hacerlo y se rebelan, serán devorados por la espada, porque ha hablado la boca del Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El que sigue buen camino gustará la salvación de Dios. El que sigue buen camino gustará la salvación de Dios. No te acuso por tus sacrificios, tus holocaustos serán siempre en mi presencia, pero yo no necesito los novillos de tu casa ni los cabritos de tus corrales. El que sigue buen camino gustará la salvación de Dios. ¿Cómo te atreves a pregonar mis mandamientos y a mencionar mi alianza con tu boca? Tú, que aborreces toda enseñanza y te despreocupas de mis palabras. El que sigue buen camino gustará la salvación de Dios. Haz esto y yo me voy a callar. ¿Piensas acaso que soy como tú? Te acusaré y te arguiré cara a cara. El que ofrece sacrificios de alabanza me honra de verdad, y al que va por buen camino les haré gustar la salvación de Dios. El que sigue buen camino gustará la salvación de Dios. Tu palabra es una lámpara a mis pies y una luz que alumbra mi ser. Tu palabra es una lámpara a mis pies y una luz que alumbra mi ser. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. El Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo a la multitud y a sus discípulos: los escribas y fariseos ocupan la cátedra de Moisés. Ustedes hagan y cumplan todo lo que ellos les digan, pero no se guíen por sus obras, porque no hacen lo que dicen. Atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los demás, mientras que ellos no quieren moverlas ni siquiera con el dedo. Todo lo hacen para que los vean. Agrandan las filacterias y alargan los flecos de sus mantos. Les gusta ocupar los primeros puestos en los banquetes y los primeros asientos en las sinagogas, ser saludados en las plazas y oírse llamar mi maestro por la gente. En cuanto a ustedes, no se hagan llamar maestro, porque no tienen más que un maestro y todos ustedes son hermanos. A nadie en el mundo llamen Padre, porque no tienen sino uno, el Padre Celestial. No se dejen llamar tampoco doctores, porque solo tienen un doctor, que es el Mesías. El mayor entre ustedes será el que los sirve, porque el que se eleva será humillado y el que se humilla será elevado.
Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, en este Evangelio de San Mateo, aquí encontramos el capítulo 23, del 1 al 13. Es interesante cómo Jesús nos presenta y dice, Pejendúa, Peyapó, las escuelas de IAPM, pero ni Peyapó, las escuelas Oyapoa. Quiere decir que hay una incoherencia, queridos amigos, aquí, entre, podemos decir, fe y vida. Upeala famoso Tobamocoña de Yaicuajaina. Así es que tenemos que estar atentos a esta advertencia del Señor. Nos invita, antes que nada, como centralidad, ¿verdad?, en este Evangelio, a ser humildes y sobre todo a servir a los demás. En este pasaje, así como enseñanza, nosotros sabemos que el Señor nos está invitando a esta humildad y al servicio. Allá es a mí algunos de estos elementos, ¿verdad? Aquí los escribas fariseos ocupan la cátedra de Moisés, es decir, Ñañemomba Eguazú, la cátedra, ese lugar desde donde nosotros adoctrinamos, desde nosotros pasamos, ya es conocimiento. Pero el Señor no quiere un conocimiento simplemente de la razón, como para decir, esta es la verdad o esta es una mentira, en cuanto a principios o valores que se presentan, sino que lo que Jesús quiere, además de conocer, nos llama a una coherencia de vida. Peñandella ea peñandella icua, ñamoy hanguaya peñandere coepe. Pero recordemos, queridos hermanos, que para esto es importante la humildad. El que es soberbio normalmente se pasa queriendo enseñar a todo el mundo. Ha recibido inspiración del Espíritu Santo, a pejenduque, a PM más o menos. Y entonces aquí ya estamos viendo una de las falencias de la vida cristiana, que es la falta de humildad. Y recordemos que la humildad es una virtud que se debe valorar y es el motor de las acciones de todo cristiano. ¿Cuál añadimos esta ágina, verdad? La humildad. San Agustín incluso decía a las religiosas en aquel tiempo, cuando les predicaba en su monasterio, les decía 3 cosas esenciales y fundamentales para la vida cristiana. Número 1, humildad. Número 2, humildad. Número 3, humildad. Bueno, esta es una forma de decir, simplemente hasta podemos decir jocosa, ¿verdad? Como San Agustín expresaba y decía que lo esencial y lo fundamental como base de la vida cristiana es el humus, la humildad, la humanidad, el hombre que reconoce y dice, yo soy Adam, soy Adamá, humus, ¿entiendes? Con ambas con algo entonces ñande jay kwa bona si yo que cuero pesamente a ñande na do yo pimo ahí veñane acá lleva esa soberbia que nosotros pensamos, jay kwa pa hoy se necote a ver. O sino que muchas veces peor todavía cuando nos refugiamos en cosas materiales, pensando que eso que nosotros poseemos es lo que nos hace a nosotros. El tener no hace el ser, queridos hermanos. A pesar de que te puede ayudar y ojalá, si es que tenés recursos, puedas aprovechar para ser una verdadera persona, criatura, seguidora del Señor, con valores y principios que te ayuden a reconocer quién eres, humus, hombre, humanidad. Quiere decir que Dios nos llama, en primer lugar, a la humildad. Humildad esencial y fundamental. Ahora, queridos hermanos, desde aquí, en la medida en que nosotros nos reconocemos prácticamente tierra, Adán, Adamá, nos damos cuenta que necesitamos entonces del otro. Y por el hecho de que somos comunidad. Ñandengo ko uga peari la jiko hanguañe ko te peñan de se hoy peñañe punute hoy hoy. La ñan de se dañan de ya raya lleva muy bien y putia ari hañanemo cambuñan de nañe michene avejina curi. Imposible. Y así sucesivamente, ¿verdad? Es decir, que aquí viene el servicio. La vocación esencial del hombre es servir. San Juan Bosco, uno de los grandes santos de los jóvenes, decía justamente, Dios nos ha puesto en este mundo para servir
a los demás. Y aquí en este sentido, queridos hermanos, el mejor ejemplo que nosotros tenemos de humildad y de servicio es el mismo Jesucristo. Jesús que se pone a nuestra disposición. El servicio entonces a los demás, queridos hermanos, es una forma de alinearse a los valores del reino de Dios. Esencial, el servicio. Esta es la forma como se construye el reino de Dios. Porque si yo soy egoísta y si yo en lugar de servir y ponerme a disposición de los demás, quiero aprovecharme y le voy robando y le voy sacando a los demás lo que no me pertenece por una parte y que es de toda la comunidad, evidentemente que estoy pateando pero totalmente contra aquellos valores, principios de la construcción del reino de Dios. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor nuestras peticiones. A cada oración respondemos: escúchanos, Señor. Escúchanos, Señor. Por nuestra Iglesia, para que viva conforme a la enseñanza del Señor y siga haciendo lo que agrada al Padre. Oremos al Señor. Escúchanos, Señor. Por los que sufren hambre, para que nuestra oración les fortalezca y reciban el alimento cotidiano necesario. Oremos al Señor. Escúchanos, Señor. Por los jóvenes de nuestra comunidad, para que abran sus corazones al don de la fe y aprendan a respetar el tiempo cuaresmal. Oremos al Señor. Escúchanos, Señor. Por la pronta beatificación del siervo de Dios, Julio César Duarte. Oremos al Señor. Escúchanos, Señor. Dios de bondad, escucha todas estas peticiones que acabamos de presentarte por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Recibe, oh Dios, el pan que te ofrecemos, luego será el cuerpo de Jesús. También acepta nuestros sacrificios, nuestra oración y nuestro corazón. Recibe, oh Dios, el vino que ofrecemos, luego será la sangre de Jesús. También acepta nuestros sacrificios, nuestra oración y nuestro corazón. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Señor, por estos misterios, obra en nosotros tu salvación, que nos purifique de los vicios terrenos y nos conduzca a los bienes del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario.
Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque misericordiosamente estableces este tiempo especial de gracia para que tus hijos busquen de nuevo la pureza del corazón y así libres de todo afecto desordenado, de tal manera se apliquen a las realidades transitorias, que más bien pongan su corazón en las que duran para siempre. Por eso, con los ángeles y los arcángeles y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, el cielo y la tierra. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, el cielo y la tierra. Hosana, hosana, hosana en las alturas. Hosana, hosana, hosana en las alturas. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, hosana. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, hosana. Hosana, hosana, hosana en las alturas. Hosana, hosana, hosana en las alturas. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre. Sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro Obispo,
con todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, con María, la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Y ahora, queridos hermanos, con mucha confianza, decimos la oración que Él nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, en nuestras familias, en nuestro país, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a cada uno de nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu Evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Jesucristo, tu pañal de llara o bellara, rey peaba, angay para buwi, ore por Yehuvereko. Jesucristo, tu pañal de llara o bellara, rey peaba, angay para buwi, ore por Yehuvereko. Jesucristo, Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Entregarte mi corazón, ofrecerte toda mi vida en adoración y entregarte
todo mi amor y entregarte mi corazón, ofrecerte toda mi vida en adoración. Oración final. Te rogamos, Padre, que este sacramento, Oración final. Te rogamos, Padre, que este sagrado alimento nos ayude a vivir más santamente y nos obtenga tu auxilio constante por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Queridos hermanos, vamos a invocar la presencia de nuestra Madre, que es siempre auxiliadora de todo cristiano. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía. Podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que Dios les bendiga a todos. Amén. ¿Cuántas veces siendo un niño te recé? Con mis besos te decía que te amaba. Poco a poco y con el tiempo iba alejándome de ti. Por caminos que se alejan me perdí. Por caminos que se alejan me perdí. Hoy he vuelto, Madre, a recordar cuántas cosas dije ante tu altar, y al rezar